Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal de Mundo Contemporáneo. Hoy, martes 15 de abril, y vamos a tener una sesión dedicada a la unificación de Alemania. Con esto cerramos este espacio de los grandes procesos de Europa con la conformación del Imperio Alemán en 1871. Antes de comenzar, aprovecho de abrir el espacio de diálogo con respecto a dudas, preguntas, comentarios de la clase anterior, referida a la unificación italiana y que por razones de viaje académico, esta quedó grabada en la plataforma. Entonces, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario sobre ese, ese aspecto? Bienvenidos las personas que se están incorporando. Estoy viendo a Cristian, Mariana. Bienvenidos. ¿Hubo algo que les llamó la atención de la unificación italiana? ¿Se está conectando Analicia? ¿Alguna duda sobre Piamonte, el conde de Cobois, Garibaldi? Bueno, si todo ha quedado claro, entonces vamos a sumergirnos en el siglo XIX y hacer un viaje virtual a Europa, específicamente al centro norte de Europa, donde vamos a analizar esta lucha por la unificación alemana, liderada por Prusia, pero también con los desafíos y retos que representó este proceso y también el papel de Austria. Ya nosotros habíamos conversado en clases anteriores acerca de las ideas principales del siglo XIX, el nacionalismo, el romanticismo, las ideas de Estado-nación, Estado nacional y del liberalismo. Entonces vamos a entrar en este tema. Con su permiso voy a compartir pantalla para que todos podamos visualizar este material didáctico que está en sus pantallas, la unificación de Alemania 1871. En este punto, por favor, quiero que conecten con los temas que ya habíamos dialogado en clases anteriores. Los procesos de las revoluciones liberales burguesas, la conformación de los estados, los procesos de industrialización y también esto que habíamos hablado de las diferentes capas o dimensiones dentro de los procesos históricos, es decir, entre la dimensión intelectual, el mundo de las ideas, la dimensión política, diplomática entre los estados y también la dimensión más eh, militar, el terreno de la guerra, que en esta época era un instrumento de uso común de la política. Bien, entonces, ¿qué nos interesa examinar la noche de hoy? Nos interesa revisar a Fichte y el nacionalismo alemán, volvemos a el terreno de las ideas, nos interesa también entender los estados alemanes del siglo XIX, los varios múltiples estados y casos particulares. Prusia y Bismarck, es decir, este estado motor que llevó a cabo el liderazgo político y militar de la unificación alemana y consiguientemente con ello lo que fue el proceso de diplomacia y guerra, que lo veremos en el caso de la Guerra de los Ducados contra Dinamarca 1864, la guerra contra Austria 1866, la guerra franco-prusiana de 1870 y finalmente la unificación política de Alemania en 1871.
Entonces, vamos a contextualizar. Lo primero es que nosotros entramos en el siglo XIX con la presencia todavía de uno de los estados eh, más antiguos de Europa, el Sacro Imperio Romano Germánico, que identificamos con esta bandera y el águila bicéfala. El Sacro Imperio Romano Germánico fue un estado generado hacia, hacia 962, plena Edad Media, y que realmente era una especie de confederación en la cual el poder del emperador era un poder nominal y existían una amplia autonomía de diversos estados cuyas organizaciones y divisiones variaban. Allí nos encontramos con estados, principados, mágraves, grandes electores, obispados, entre otros, que tenían un margen importante de toma de decisiones y que eh, elegían por acuerdo al emperador. Entonces, este Sacro Imperio Romano Germánico sobrevivió varios siglos hasta comienzos del siglo XIX, 1805-1806, que precisamente cayó y se desintegró durante el proceso de las guerras napoleónicas, ¿sí? Que ya habíamos visitado antes en la clase de la Revolución Francesa. Entonces, a partir de eso, se nos presentó este desmembramiento de este estado y nos aparece este mapa. Como ya es tradición en nuestras clases, todo proceso histórico debemos situarlo en un espacio geográfico. Le voy a pedir a una voluntaria que pueda describir este mapa. ¿Qué estamos viendo en este mapa? ¿Alguna persona puede describirlo? Claudia, Belén, Ana. Oiga, profe, bueno, ahí se ven lo que usted habla, por en los electorados, los principados en el centro de Europa, lo que es ahora, bueno, Austria, Viena, o sea, Austria, Alemania, eh, Países Bajos, también me imagino. Y, y, Ujú. bueno, hay reinos más grandes, pues está Bohemia, Silesia, que hay, Sí, bueno, claro. que hoy en día eh, es parte de Polonia. Claro, el electorado de Hannover también. Claro, Silesia parte de Así es, Polonia, claro. Por y más sí. abajo está, aparece el reino de Hungría, po. Ahí está Sí, afuera, ¿no? Está afuera. ujú, sí. Eh, eso, yo creo Este que reino de Bohemia sería lo que actualmente es República Checa. ah, claro. Muchas gracias. Lo que quiero que vean acá, y por favor que lo graben, es todos estos estados que ustedes pueden distinguir con los distintos colores de distintas dimensiones que conformaban el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, y que luego de eso nos queda este mapa, una especie de mosaico de grandes y pequeños estados con distintos niveles de autonomía. Esto es clave entenderlo porque debemos comprender este proceso de desmembramiento, de tradición, de confederación, de autonomía, para luego poder eh, observar el mapa de Europa. Este otro mapa que vemos en pantalla
nos recuerda el periodo de las guerras napoleónicas, que ya lo hemos mencionado. El periodo napoleónico, algunos historiadores lo ubican entre 1805 y 1815, otros lo ubican antes, desde la década de los 90 del siglo XVIII, 1793, 1794, con el ascenso de Napoleón al mando de tropas en el norte de Italia, pero lo que nos interesa en este caso es que ustedes puedan ver a Francia, el imperio francés, en color verde y en colores, tonalidades verdes más claras, los estados aliados, en algunos casos por la fuerza, asociados al imperio francés. Nos encontramos con España, recuerden ustedes este periodo en el cual el rey de España, Fernando VII, fue apresado por los franceses. Nos encontramos casi toda la península itálica, Reino de Nápoles, Suiza, la Confederación del Rin, Prusia, Austria, en alianza por matrimonio, el segundo matrimonio de Napoleón, que se casó con una princesa austríaca, el Gran Ducado de Varsovia y también el Reino de Noruega y Dinamarca. Estas líneas rojas que ustedes ven acá fue la campaña de Napoleón a Rusia, que fue el comienzo del fin del imperio napoleónico y que sería derrotado en Waterloo el 18 de junio de 1815. Entonces, como podemos ver, esta expansión del imperio francés de Napoleón terminó por reconfigurar el mapa de Europa. Voy a dejar de compartir pantalla un minuto porque estoy viendo... sí, sí, Claudia. Italia, durante el periodo de las guerras napoleónicas, fue un estado asociado o estados asociados a el imperio francés. De hecho, el hijo de Napoleón, con esta princesa austríaca, fue coronado oficialmente con el título de rey de Roma, lo que denotaba la aspiración de extender una clase, una casa real de Bonaparte en Europa. Y varios de los reinos de Europa estuvieron ocupados por familiares cercanos de Napoleón. Por ejemplo, su hermano José, rey de España, Luis Jerónimo, otro hermano de Napoleón, en Países Bajos, entre otros. Entonces, hubo una intención clara, directa, de instaurar una nueva familia gobernante en Europa, como si se quiere, en algún momento fueron los Habsburgo en Europa. Sí, conocido por los españoles como Pepe Botella, aunque es más es una construcción de un mito. No se tiene constancia de que realmente José Bonaparte fuese asiduo a las bebidas espirituosas, pero sí representa una manifestación de la incomodidad de los españoles ante la imposición monárquica francesa. Muy buen dato, Pablo, muchas gracias. Bien, entonces continuamos. Nos habíamos quedado en este mapa de Europa y esta nueva configuración del mapa europeo. Esa configuración del mapa europeo en 1815 nos había dejado una Alemania dividida. Pero, como habíamos mencionado, en esta época estaba presente los nacionalismos, la idea de nación, la idea de que existía una comunidad superior de la cual se formaban parte. En este punto recuerden que en Europa, al contrario que en América Latina, las naciones fueron primero que los estados, ¿sí? Y por eso entendemos que la idea de nación en Alemania o en Italia ya estaba presente desde la antigüedad, es decir, de que se formaba parte de una comunidad con lazos culturales, idiomáticos, religiosos anteriores. Por ejemplo, pensemos en
estas ideas de nacionalismos revividas a través de las tribus germánicas que habían derrotado a los romanos en la cuenca del Rin y que por eso los romanos no habían pasado al otro lado del Rin a controlar suelo que hoy en día sería de Alemania. Estamos hablando de unos 20 siglos atrás, de hoy, a partir de hoy. Entonces, estaba presente esta idea de nación y una idea de nación asociada a la representación de una mujer. Ustedes ven en pantalla una pintura del siglo XIX que nos representa esta idea de nación de una mujer con una espada y bandera de los colores tradicionales de Alemania. Y acá, al igual que en el caso de Italia con Mazzini, nos encontramos a uno de los intelectuales con mayor influencia en el mundo germánico. Se trata de Johann Gottlieb Fichte, nacido en 1762 y fallecido en 1864, filósofo y autor de Discurso a la Nación Alemana de 1808. Fíjense el año. Hablamos de que en 1806 había caído el Sacro Imperio Romano Germánico, pero 2 años después ya estaba presente esta obra de Fichte acerca de que existía una nación alemana. Vamos a verlo. En este periodo, paralelo a la influencia del discurso a la nación alemana de Fichte, se estaban desarrollando distintas experiencias de integración en los antiguos estados del Sacro Imperio Romano y que habían quedado como estados independientes. Nos encontramos con una primera experiencia, la llamada Confederación del Rin, entre 1806 y 1815, que había sido organizada como un conjunto de estados aliados de Francia y por eso 1815 se interrumpe esa Confederación del Rin y surge una nueva confederación, la Confederación Alemana, que existió desde 1815 a 1864 y que llegó a agrupar a 30 estados alemanes. No obstante, esta confederación alemana era más una organización con acuerdos económicos y con una especie de gran parlamento, de acuerdos parlamentarios, pero no con la noción de un Estado unificado, de un Estado centralizado. En sus pantallas vemos una imagen recurrente de esta dama que porta una espada y el escudo de las águilas bicéfalas, es decir, la representación de la nación, como una idea constante, presente en esta época dentro del mundo germánico. No solamente dentro del mundo germánico, como vimos la semana pasada, también dentro de la bota itálica. Entonces, esto nos lleva a entender que la idea de nación pervivió, estuvo presente a lo largo del siglo XIX con distintas experiencias y que no fue sino hasta la década de los 60 del siglo XIX que pudo tomar mayor fuerza en términos prácticos, operativos, a partir de un Estado nuclear y de una diplomacia y un ejército activo. En sus pantallas vemos el mapa de lo que sería hoy el centro de Europa, la actual Alemania, en la cual sobresalió un estado, el Reino de Prusia. Lo vemos en color verde, en color rojo las líneas que que abarcaría el Imperio Alemán en 1871, en color azul lo que fue la Confederación Germánica, que incluso abarcó el Imperio Austríaco, y en distintas tonalidades de naranja y amarillo los distintos territorios que tuvieron un rol importante en este proceso de unificación de los años 60 del siglo XIX. Vamos a verlo de una manera más esquemática y detallada.
¿Alguna duda, pregunta? Si ha ido muy rápido. Bien, entonces, el proceso de la unificación italiana debemos separarlo en tres grandes etapas. Una primera etapa, desde 1815 hasta 1848 aproximadamente, en los cuales tomamos como hitos el Congreso de Viena de 1815 y eh, las revoluciones liberales burguesas de 1848, en el cual podríamos referir como esta idea embrionaria de que era posible la conformación de un Estado nacional alemán. En este momento están presentes en Europa las ideas de la restauración monárquica, en Francia principalmente, y las ideas liberales, es decir, de que cada vez más las personas demandaban un Estado con división de poderes, un Estado de mayor participación política. En este contexto hay que destacar dos puntos claves. El primero es la creciente polarización entre Austria y Prusia en la Confederación Germánica. Recuerden ustedes que después de la caída de Napoleón en 1815, se constituyeron dos grandes polos de fuerza o potencias en Europa, Inglaterra como la potencia marítima y Austria como la potencia terrestre de Europa, del centro de Europa. Por otro lado estaba Prusia, una potencia de segundo orden, segundo rango que iba en crecimiento y que comenzaría rápidamente a competir con Austria. En este punto hay que entender que tanto Austria como Prusia son dos pueblos de origen germánico, de habla alemana, vendrían a ser primos dentro de esta confederación germánica, pero a su vez rivales en cuanto a a cuál de los dos estados iba a liderar el proceso de unificación. Asimismo, esta confederación germánica tenía una base de unidad en lo que era la Unión Aduanera de 1864, es decir, un acuerdo eh, comercial entre los principales estados alemanes. Y como ya hemos mencionado, estaban presentes las influencias del romanticismo, del idealismo filosófico, entre otros. Una segunda etapa, por favor vean el cuadro y la columna del centro, la encontramos entre 1848 y 1862. 1848, hito del término de la Revolución Liberal Burguesa, y 1862, el inicio, el ascenso de Bismarck como canciller de Prusia. En este periodo nos encontramos con tres puntos claves. El primero es la experiencia del Parlamento de Frankfurt, que se aspiraba a que pudiera aglutinar las distintas aspiraciones y voluntades de los diversos estados alemanes y que no fue así, en parte también por la reticencia de Prusia a confiar en este parlamento. El segundo fue el ascenso de Bismarck, Otto von Bismarck como canciller de Prusia primero y luego lo sería de Alemania, que se convirtió en, si se quiere, el arquitecto político diplomático de la unificación alemana y que tenía como aspiración tres objetivos. Por favor, veámoslo acá al final de la columna. Uno, sacar a Austria de la ecuación de la unificación alemana, sino que debía ser Prusia la que debía conducir este proceso, y por eso la preocupación de aislar a Austria, de que Austria no participara en los acuerdos aduaneros. Dos, fortalecer el ejército y especialmente sobre la base del ejército prusiano, recurriendo a un fervor nacionalista. Y por otro lado, de la mano de lo anterior, mantener aislada a Austria. ¿Sí?
Finalmente, una última etapa, veamos la última columna de la derecha, la situamos entre 1862 y 1870. En este periodo se desarrollan dos grandes procesos, uno a través de la diplomacia y otro a través de la guerra, en el cual Prusia logró aglutinar sobre sí a la mayor parte de los estados alemanes. Por un lado, ocupando la diplomacia, es decir, presentándose a sí misma como la unificadora de Alemania, recurriendo a la cohesión, al patriotismo, al nacionalismo, para luchar juntos contra los enemigos externos que impedían, imposibilitaban esta unidad alemana, creados o no, como el caso de Dinamarca, el caso de Austria, el caso de Francia, y en segundo punto, instrumentalizando la guerra precisamente con este cometido, es decir, la guerra como el instrumento de poder unificar a los estados alemanes ante un enemigo común, un enemigo externo. De este modo tenemos tres grandes guerras en este periodo. La guerra contra Dinamarca de 1864 por los ducados de Schleswig-Holstein, al norte en la península de Jutlandia, también denominado en la historiografía como crisis de los ducados. La segunda confrontación, la guerra contra Austria de 1865-1866, en la cual Prusia enarboló la bandera de que Austria era la que aspiraba a una unificación solamente centrada en Austria, dejando de lado las aspiraciones de los estados alemanes, y finalmente la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871, en la cual lograrían finalmente la unificación de Alemania en torno a Prusia y tomando de los franceses las regiones de Alsacia y Lorena. ¿Sí? Entonces podemos seguir este ciclo del proceso de unificación alemana en este siglo. Vamos a verlo de manera esquemática. ¿Sí? Nos encontramos con que esta Alemania, entre comillas, es decir, esta idea de nación alemana, estaba presente desde comienzos del siglo XIX, tras el Congreso de Viena de 1815, las distintas confrontaciones con la Francia napoleónica habían despertado las ideas de nacionalismo, de conciencia nacional, y esto conllevó a que una vez desintegrados los estados alemanes, estos recurriesen a acuerdos aduaneros como Zollverein y también a una experiencia parlamentaria. Sin embargo, dentro de este contexto estaba presente la rivalidad entre Austria y Prusia por el liderazgo, la conducción de la unificación alemana. Y finalmente, veámoslo acá, el proceso de unificación entre 1864 y 1871. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Estimados, estimadas, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla un minuto para que podamos verlo. Acá, ahora sí. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Bien, entonces nosotros hemos conversado acerca de este proceso de rivalidad entre Prusia y Austria. Si se quiere, dos primos del mundo germánico. Los dos hablaban alemán, los dos tenían una misma cultura, tradición, pero separados. Por favor, ¿todos ven la pantalla? ¿Todos ven el esquema de la unificación alemana? Sí. Perfecto. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en los detalles, ver pormenorizado este proceso. ¿Por qué Prusia? Prusia
era un estado de segundo orden frente a las grandes potencias como Francia, Austria, Rusia, Gran Bretaña, que se había organizado en torno a los antiguos territorios ocupados por los caballeros teutónicos en el norte de Alemania, la región de Brandenburgo, norte de eh, Polonia, hasta parte de los estados bálticos, y que tenía dos ciudades principales, Berlín y Potsdam. Prusia logró consolidarse como una potencia de segundo orden, como un reino importante en Europa, a partir de Federico II, llamado el Grande, y la Guerra de los 7 Años entre 1756 y 1863. En sus pantallas estamos viendo la bandera del Reino de Prusia y en la imagen inferior a Federico II, Federico el Grande, también Fritz el Viejo, como se le conoce en la historiografía. Y durante este periodo, fines del siglo XVIII, recuerden ustedes el contexto, Revolución Inglesa, por un lado, periodo de la Ilustración, del absolutismo. De hecho, el mismo Federico II hablaba francés, era amigo de Voltaire y era considerado uno de los más destacados monarcas absolutos ilustrados, que logró cohesionar la fuerza de este Estado. Y este Estado de Prusia tuvo principalmente tres bases. La conformación de un Estado burocrático, es decir, la organización de un Estado centralizado y un aparato administrativo en funcionamiento. Muchas veces se tiende a hablar de burocracia como un proceso engorroso, pero realmente burocracia es la eficiencia de la administración pública, de la administración de los estados. Segundo punto de base, la organización de un ejército. Como ustedes recordarán, mantener un ejército es sumamente costoso. La mayor parte de los ejércitos en la Edad Media eran ejércitos mercenarios que se contrataban ante una situación de emergencia, de guerra. Prusia logró levantar y organizar un ejército muy importante sobre la base del reclutamiento, es decir, del servicio militar obligatorio, institucionalizado, periodificado a nivel local. Esto fue muy importante porque le permitió una cohesión y organización al ejército prusiano que en muy rápido tiempo tomó una eficacia importante. De hecho, el mismo Federico II escribió varios documentos referidos a la organización militar. Y en tercer punto, nos encontramos también con una clase terrateniente, los llamados Junkers, que en el caso de Prusia representaron un punto esencial para la conformación del Estado prusiano. Se trataba de una clase terrateniente con un fuerte arraigo nacional, con una fuerte sentido del deber y del servicio, es decir, servir en el Estado o servir en el ejército era bien visto, era visto como un deber ciudadano muy enraizado en esta época que resulta temprano, especialmente en el caso de Prusia. Estos elementos, entre otros, contribuyeron a consolidar, a cohesionar un reino de Prusia que si bien no tenía la misma envergadura, potencia de otros estados, sí era un reino bastante organizado y disciplinado. La familia gobernante en Prusia eran los Hohenzollern, que se mantuvieron en el poder tanto desde el periodo de Prusia como el periodo del Imperio Alemán. Y Hohenzollern viene del castillo, del lugar de donde tenía su origen esta familia. Y es lo que vemos en pantalla. En este contexto, Prusia se convirtió
en el estado más importante de los estados alemanes durante el siglo XIX. Durante este periodo estuvo gobernada por Wilhelm I, a quien vemos en pantalla, quien nació en Berlín en 1797 y falleció en 1888. Fue rey de Prusia entre 1861 y 1871 y posteriormente emperador de Alemania desde 1871 a 1888. Entonces, este estado nuclear, este estado motor del proceso de unificación alemana, se convirtió en el brazo operativo del esfuerzo de unificación. Pero sin lugar a dudas, el arquitecto político, diplomático de este proceso de unificación fue este caballero que vemos en pantalla, ¿sí? Otto Leopold von Bismarck, nacido en 1815 y fallecido en 1898. Bismarck era abogado de formación, había tenido una vida universitaria un tanto desordenada, con excesos, pero que luego rápidamente ordenó, se convirtió en un político y estadista prusiano con mucha experiencia, mucha capacidad de maniobra, de astucia, lo que en Chile conocemos como muñequeo político. Y además de esto, Bismarck había tenido una importante experiencia diplomática. Fue embajador de Prusia en Frankfurt, parte de estos estados alemanes, en San Petersburgo, para la época el principal centro político de Rusia, fundada por Pedro el Grande, y también había sido embajador en París. Entonces, este periodo como embajador, que abarca poco más de una década, de 1851 a 1862, fue, sin lugar a dudas, un punto culminante de experiencia para Bismarck. Posterior a ello, fue nombrado por el Kaiser, mejor dicho, por el rey de Prusia, todavía no Kaiser, primer ministro de Prusia. Y fungió en este cargo desde 1862 a 1871. El cargo de primer ministro sería el equivalente a jefe de gobierno y posteriormente canciller de Alemania desde 1871 hasta 1890. Bismarck fue el articulador de la unificación alemana. Pero veamos parte de la experiencia de Bismarck de primera mano. Acá tenemos una carta de Bismarck a von van der Goltz, general alemán, general prusiano en este punto, mejor dicho, fechada el 24 de diciembre de 1863. Le voy a pedir a una voluntaria o voluntario que lo lea. Acá tenemos un documento primario extraordinario para poder entender la época. ¿Alguna voluntaria o voluntario que pueda leerlo? Yo lo puedo leer, profe. Muchas gracias. Adelante. ¿Somos una gran potencia o solamente un miembro de la Confederación Germánica? ¿Debemos ser gobernados monárquicamente como una gran potencia o por profesores, jueces y charlatanes de pequeñas ciudades como sería admisible por el caso de un pequeño Estado federal? La persecución del fantasma de la popularidad por Alemania que hemos hecho desde 1840 nos ha costado nuestra posición en Alemania y en Europa, y no la recuperaremos dejándonos llevar por la corriente con la esperanza de dirigirla. Por el contrario, no la recuperaremos más que manteniéndonos firmes sobre nuestras propias piernas. Tenemos que ser una gran potencia en primera línea y luego Estado confederado. Es lo que Austria, en nuestro detrimento, siempre ha reconocido como verdad para sí misma, y la comedia que representa haciendo alarde de las simpatías alemanas no le hará renunciar a sus alianzas europeas. ¿Creéis que hay en la opinión pública alemana, en las cámaras, en los diarios, etcétera, algo que podría darnos ayuda y apoyo con vistas a una política de unión o de hegemonía? Veo en ello un error radical, una quimera.
Nuestro crecimiento no puede surgir de una política parlamentaria y de prensa, sino solamente de una política militar de gran potencia. Muchas gracias. Esta carta es sumamente develadora porque nos muestra el pensamiento de Bismarck, es decir, cómo Bismarck estaba viendo el panorama político de Alemania. Para Bismarck, Prusia debía ser el Estado fuerte, el Estado potencia que, una vez consolidado, debía consolidar la unificación alemana. Y para ello debía, por un lado, renunciar al parlamentarismo como experiencia que había intentado esta confederación germánica. Por otro lado, debía aislar a Austria, que era visto como el gran adversario en este proceso de unificación. Y por otro lado, mantener, como lo dice en la última línea, una política militar de gran potencia. Es decir, la instrumentalización de la guerra y del ejército prusiano como batuta para dirigir la unificación alemana era parte del pensamiento bismarckiano. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Yo un comentario como frente a la Ujú. carta, bien agresivo o violento implícitamente también desde lo militar, como imponer su política para ser en el fondo la nación dominante, creo yo. Sí, correcto. En el fondo, la unificación alemana había estado presente, como lo vimos desde el comienzo del siglo, pero esa unificación por vía aduanera o por vía parlamentaria era vista a los ojos de Bismarck y de los prusianos como no del todo bien. En su opinión, debía ser Prusia la que debía liderar este proceso, dejando de lado esa experiencia del parlamentarismo. ¿Sí? Entonces, hay acá una visión muy clara, muy política de un objetivo, de un adversario y de un método. Vamos a verlo. Esta, lo que Bismarck denominó política militar de gran potencia, tuvo también un brazo de apoyo, un brazo militar, que fue este caballero que vemos en pantalla. Helmut von Moltke, nacido en 1800 y fallecido en 1891, considerado uno de los más brillantes estrategas militares de su época, fue Moltke el que organizó el Estado Mayor General del Ejército Prusiano y fue Moltke el que organizó las estrategias para las guerras contra Dinamarca, contra Austria y contra Francia. Obviamente tuvo victorias Prusia en todos estos conflictos y Moltke fue laureado con el grado de mariscal de campo, el máximo grado militar, y también se le otorgó el título nobiliario de conde. Entonces, acá, para que veamos un símil, nos encontramos también con esa figura de el conde de Cobois como arquitecto político, en el caso de Alemania, Bismarck, la figura de el brazo armado, el brazo militar, que lo representó Garibaldi en el caso de la unificación italiana, y que en el caso de Prusia, caso de Alemania, fue Moltke. De hecho, el apellido Moltke quedó asociado a la tradición prusiana y al liderazgo militar en la guerra. Entonces, esto nos permite entender los conflictos generados en 1864 hasta 1871 como parte de esta estrategia y de este proceso de guerra y diplomacia en torno a los objetivos políticos. La Guerra de los Ducados o Guerra contra Dinamarca se desarrolló en 1864 y enfrentó a Austria y Prusia contra Dinamarca por los territorios de Schleswig y Holstein, que vemos acá en pantalla, que
Prusia reclamaba para sí frente a Austria. Esta guerra concluyó con una victoria prusiana que le granjeó un enorme prestigio y consolidó la posición de Prusia como uno de los principales árbitros del mundo germánico. Uno de los puntos claves es que para esta guerra, los prusianos y los austríacos fueron juntos a la guerra y vencieron a los daneses como parte de esta confederación germánica, y la guerra terminó pronto, en octubre de ese mismo año. En sus pantallas vemos una fotografía de la época de oficiales prusianos. Esta guerra le permitió a Prusia anexarse la región de Holstein, que vemos acá, segmentada con los puntos rojos, lo que era la antigua frontera en 1864 y cómo había quedado segmentada acá en 1865. Estos fueron victorias militares importantes, pero también políticamente importantes, porque Prusia pudo elevarse como la potencia vencedora y a su vez la potencia capaz de defender los intereses alemanes, de los estados alemanes más pequeños. Entonces fue un punto también de cohesión, es decir, podemos unificarnos frente a un enemigo común. Ahora vamos un poco más al sur. Esta creciente rivalidad entre Austria y Prusia, acá los vemos por sus nombres en alemán, Österreich, Reino del Oeste, y Prusia, estaba también dentro del contexto de que ambos formaban parte de una misma comunidad cultural, lingüística. Austria, para la época con esta bandera negro y amarillo, estaba encabezada por el emperador Francisco José de Habsburgo, quien aspiraba a que fuese Austria una de las principales potencias de Europa. Austria había quedado como vencedora en 1815 sobre Napoleón y era la principal potencia terrestre del centro de Europa. Este poder de Austria esperaba que fuese también capaz de consolidar su presencia en el mundo germánico. Pero acá vemos otros desafíos. En sus pantallas vemos un mapa de Austria, o mejor dicho, del Imperio Austrohúngaro, durante la segunda mitad del siglo XIX. Austria, si bien tenía una cultura germánica, capital en Viena, toda la organización del Estado, del ejército, del aparato burocrático, era en alemán. Austria era un país enorme, como pueden verlo en pantalla, abarcaba gran parte de los Balcanes, norte de Italia. Se encontraba también en una posición difícil por dos razones. La primera es que Austria, el imperio austríaco, estaba conformada por diversas nacionalidades y grupos étnicos. Entre los principales se encontraban los húngaros, con capital en Budapest, lo vemos acá. También otros pueblos como bosnios, Dalmacia, que serían actualmente pueblos de Croacia, eslovenos, italianos, polacos, entre otros. Y esto generaba también problemas de cohesión social y cultural. De hecho, para que lo tengamos en cuenta, en 1867 el Imperio Austríaco pasó oficialmente a denominarse Imperio de Austria-Hungría o Imperio Austrohúngaro, como un reconocimiento de igualdad entre austríacos y húngaros en este contexto, como parte de un mismo imperio. Entonces, hay acá también una dificultad de cohesión interna para poder liderar la unificación alemana. El segundo desafío de Austria era, lo vemos acá en el mapa, el sur de sus fronteras
y que sería igualmente el norte de Italia. Como lo saben, para esta época, en paralelo, de forma contemporánea, mientras se estaban desarrollando las guerras de unificación de Alemania en el norte de Europa, en el sur se estaban también desarrollando la unificación italiana, y esto representaba para Austria un doble desafío porque tanto Prusia como los reinos de Italia veían en Austria un enemigo común. Es decir, en otras palabras, Austria estaba librando conflictos en dos lados, en dos frentes. En el norte, en esta rivalidad contra los prusianos, y en el sur, la rivalidad contra los estados italianos. Entonces, en esta posición, el ejército y las fuerzas austríacas se estaban debilitando. Y esto nos lleva a entender la derrota austríaca en 1866. Fíjense que este año, 1866, Austria pierde la guerra contra Prusia, mientras que por otro lado, al mismo tiempo, los italianos logran anexarse la región de Venecia-Véneto, en el norte, que anteriormente era austríaca. Es decir, era una coyuntura muy difícil para Austria de dos frentes. En este punto es importante recordar que Prusia había logrado conformar una máquina bélica bastante aceitada, bastante afinada, experimentada, como lo fue el ejército prusiano. El ejército prusiano se había organizado desde 1701, contaba con una disciplina y tecnología muy importante. Estaba el fusil Dreyse, que era rápido y muy preciso, y los famosos cañones Krupp, con una efectividad enorme. Estos cañones Krupp también luego se comprarían acá en Chile. En sus pantallas vemos una imagen del ejército prusiano de la época y el famoso fusil Dreyse, que fue una de las armas consideradas como de tecnología de punta en aquella época. La victoria alemana se decidió en la famosa batalla de Sadowa, presentada el 3 de julio de 1866. Acá vemos una pintura que reproduce parte de los momentos de caos dentro de la batalla, en la cual los prusianos lograron una victoria determinante. Más adelante se desarrolló también la guerra contra Francia. Francia, que había sido aliado de Italia en su proceso de unificación, comenzaba a ver con duda, con reserva, el creciente poder militar de Prusia y también la creciente cohesión de los estados prusianos en torno a Prusia. Estas tensiones llevaron a que Francia tuviese también preocupación enorme de la unificación alemana, particularmente el emperador Napoleón III, a quien vemos en pantalla en la imagen superior derecha, porque percibía a Prusia como una amenaza para el país. Las hostilidades estallaron pronto y la guerra se desarrolló entre 1870 y 1871, desde septiembre de 1870 y comienzos de 1871. Fue relativamente rápida para los estándares de la época, porque el ejército prusiano logró movilizarse muy rápidamente hacia la frontera con Francia. Metz fue rodeada y la batalla de Sedan entre el 1 y el 3 de septiembre fue determinante para la victoria prusiana. Una vez consolidada la posición prusiana en Sedan, en esta batalla, gracias a la artillería prusiana, los famosos cañones Krupp, esta es una litografía de la época que muestra el poder efectivo, destructivo
de estas piezas de artillería, pero también hay que recordarlo que Prusia logró reunir bajo su liderazgo varios ejércitos alemanes, ejércitos de los reinos como los de Baviera. Esta es una imagen muy interesante de 1870 del ejército alemán, en la cual podemos ver del lado izquierdo a un soldado prusiano con su famosa casaca de azul de Prusia y del lado derecho un soldado bávaro del sur de Alemania que lucharon juntos en esta batalla frente a un adversario común. Entonces, acá podemos dilucidar también esta combinación de cohesión interna frente a un adversario externo. La guerra con Francia acabaría pronto, como lo podemos ver en esta imagen que representa a Napoleón III, el emperador francés, rindiéndose luego de la batalla de Sedan a el monarca prusiano y a Bismarck, lo vemos acá detrás de color blanco, y que sellaría la victoria alemana por completo. Sin embargo, abriría un nuevo punto que veremos más adelante, que fue el asunto de Alsacia y Lorena, que se convirtieron en parte del Imperio Alemán y que significaría también una espina dentro del corazón francés, que sería uno de los factores causantes de la Primera Guerra Mundial. Uno de entre tantos. Voy a ir más adelante, pero en este punto podemos ver cómo las victorias prusianas, las victorias militares y políticas prusianas sobre Dinamarca, sobre Austria y sobre Francia conllevaron a la unión de Prusia, la Confederación Alemana del Norte en 1864, y del Reino de Baviera en el Palacio de Versalles, Sala de los Espejos, a las afueras de París, el 18 de enero de 1871, para la proclamación de Wilhelm I como emperador de Alemania. Vamos a verlo. Esta es la pintura más famosa y conocida de la coronación de Guillermo I, el rey prusiano, en la Sala de los Espejos de Prusia como el emperador de Alemania, el emperador de una Alemania unificada. Obviamente destaca al centro, en primer plano de la pintura, Otto von Bismarck, de tenida blanca. Este es un monumento, todavía existe. Recomiendo que lo visiten cuando vayan a Alemania, a Berlín, y es la famosa columna de la victoria, símbolo de la unificación alemana, que está situado en Berlín y que representa un ícono de una época y del proceso de unificación del país. Entonces, ese proceso de unificación nos dejó este mapa que conforma parte de la Alemania actual, con partes también de la Polonia actual. Vemos en color amarillo todo el espacio abarcado por el Reino de Prusia, desde Prusia Oriental, las regiones de Brandenburgo, hasta las regiones de Renania, la frontera con Francia, y los demás estados alemanes, Sajonia, Bavaria, Württemberg, uniéndose a este nuevo estado alemán unificado generado allí. La unificación alemana fue recibida con vítores en la famosa Puerta de Brandenburgo en junio de 1871, cuando las tropas prusianas volvieron a la capital. Para esta época, la bandera alemana y la bandera del Imperio Alemán hasta la Primera Guerra Mundial sería esta, negro, blanco y rojo, y en sus pantallas, en la imagen inferior, vemos una postal coloreada, era algo usual en la época, como de estas formas de reproducción y masificación de imágenes,
que muestran la famosa columna de la victoria, una silueta de lo que significó la unificación alemana, y ese mismo año se eligió el Bundestag, el Parlamento alemán, con una representación democrática de la nación para la discusión de leyes y presupuestos, es decir, la representación de los diversos estados alemanes, pero en un imperio unificado bajo el liderazgo prusiano. Finalmente, recomiendo para esta clase estos libros. Está el de Mary Fulbrook, Historia de Alemania. Es una historiadora británica especializada en historia de Alemania. Su abuela fue alemana y es una de las razones que la llevó a especializarse en este campo. Y también un libro considerado clásico de Eduardo Gutiérrez de Benito y Ángel León Conde, Alemania desde la unificación hasta 1914, de Ediciones Akal, que pueden consultar. Bien, entonces abrimos el espacio para dudas, preguntas, comentarios. ¿Qué les llamó la atención de este proceso entre diplomacia y guerra de la unificación alemana? Sin lugar a dudas, la figura de Bismarck es una figura histórica de primer orden para entender este proceso de articulación de este naciente Estado. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? Adelante, Pablo. Sí, una consulta, profesor. A medida que fueron paulatinamente avanzando estos procesos de unificación, ¿qué pasaba en paralelo con los reinos, con los electorados? ¿Cómo fue esa Muy contribuyeron buena al pregunta. conflicto prusiano? Sí, muy buena pregunta, Pablo. La mayor parte de estos reinos se adherieron al Imperio Alemán y conservaron una autonomía limitada, es decir, un reconocimiento a su corona, a su linaje real. En algunos casos estos ejércitos se mantuvieron y otros se integraron al ejército prusiano. Y hasta el día de hoy hay familias o nobleza en Alemania heredera de estas antiguas casas reales. El príncipe alemán más famoso fue el famoso rey de Luis de Baviera, de esta época, que se ha escrito y se han hecho películas sobre él. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, varios de estos príncipes solicitaron al Kaiser Guillermo servir en la guerra. Entonces, estos reinos sobrevivieron como parte del Imperio Alemán, pero con un poder político muy limitado, prácticamente nominal, porque el Estado prusiano terminó de absorber, consolidar un Estado centralizado en la administración pública y en el ejército. Entonces, pudiésemos referirnos a una división de cuotas de reconocimiento, pero dentro de un mismo Estado. Muy buena pregunta, Pablo. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Más adelante volveremos a revisitar estos temas cuando veamos el sistema bismarckiano, es decir, la arquitectura de la paz armada en Europa que construiría Bismarck, pero lo veremos más adelante. ¿Sí? Por lo pronto, la semana siguiente vamos a viajar de Europa a América para detenernos en la guerra civil estadounidense. Vamos a analizar este conflicto importante en la historia de la conformación de esta nación. Entonces, nos volveremos a ver el próximo martes para dialogar sobre la guerra civil estadounidense.
Cuídense mucho, para mí ha sido todo un honor, un placer compartir con ustedes virtualmente. Y bueno, a mí en particular me encanta viajar en el tiempo y estos mapas de Europa para entender todos estos procesos. Así que encantado. Nos vemos la próxima semana. Feliz noche, descansen, cuídense mucho y hasta pronto. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao.